Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Desde siempre, la Biblia ha descrito el Espíritu de Dios como aliento, respiración y tormenta. El aliento de Dios flotaba en la creación sobre las aguas. Para mí es importante el cuadro del viento como experiencia del Espíritu Santo. Muchos opinan que el Espíritu Santo es algo inconcebible, abstracto. Por ello tienen dificultades con él. Intentan creer en él, pero no pueden imaginar nada bajo su imagen. Pero cuando me coloco al viento y lo percibo con todos mis sentidos, sintiendo su caricia sobre mi piel, puedo imaginar el Espíritu Santo en diversas manifestaciones. Puede acariciarme cariñosamente con suave aliento, y en tormenta impetuosa me traspasa, sopla el polvo fuera de mí, o tal vez puede ponerme en movimiento y empujarme hacia adelante, de tal manera que no pueda resistirme a él. El Espíritu Santo se hace perceptible cuando respiro. No solo aspiro aire, sino también el Espíritu Santo y santificador. Y en este Espíritu Divino inspiro su amor que fluye por mí. En cada festividad de Pentecostés, le pedimos a Dios que nos mande su Espíritu Santo para que la Iglesia no se desaliente, gire sobre sí misma y se lama sus propias heridas, sino que tenga el valor de salir de sí misma y despertar en los hombres tormentas de entusiasmo. Toma conciencia de las distintas intensidades del viento. Puede acariciarte con dulzura o mecer los pastos, pero también derribar árboles y sacudir la tierra con fuerza irresistible. Si prestas atención al viento en el bosque, percibirás una atmósfera misteriosa y vislumbrarás el misterio del Espíritu Santo. Imagina que este viento te sopla a ti mismo y penetra en ti. Compenétrate en tu respiración y siéntate a ti dentro de ella. El aliento de Dios corriendo dentro de ti, atravesándote, transformándote. Entonces el Espíritu Santo ya no será abstracto, ni estará fuera de este mundo. Lo sentirás tal como percibes el viento, aunque tampoco ves, pero reconoces por sus efectos en el ulular, en el mecer de los pastos, en las columnas de polvo. Confía en que el Espíritu Santo tendrá en ti la misma fuerza que tiene el viento, que puede movilizarte hacia una nueva vida. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, buscando esa nueva vida, al cabo Jesús en su resurrección y desde su resurrección, que ha vencido a la muerte, ha triunfado sobre la muerte, nos ha traído vida, vida plena, vida en abundancia, vida abundante. Hacia una nueva vida es la meta, hacia una nueva Jerusalén, es el lugar donde todos y cada uno de nosotros, como creyentes, debemos intentar llegar, debemos dirigir nuestros pasos, debemos dirigir nuestras miradas hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Esperemos que este comienzo de mes nos encuentren reunidos junto a todos ustedes desde Radio Fe Latina, comenzando este séptimo mes del año junto, mes del Santo Rosario. Qué importante para el creyente rezar, orar en cada jornada y frente a las diversas situaciones que nos tocan atravesar, no solo a nosotros, sino a nuestros conocidos, nuestros prójimos, nuestros seres queridos, o aquellos que son hermanos de la vida, hermanos de la fe. La devoción al Santo Rosario es una de las joyitas, es una de las perlas que tenemos los cristianos, los creyentes, a la hora de elevar nuestras súplicas, de elevar nuestra plegaria, nuestra confianza en María como intercesora
ante nuestro Señor para ser escuchados, para ser contenidos, para ser reconocidos como hijos e hijas de ella, como hijos e hijas de Él. Al cabo, este es uno de los reconocimientos del cristiano. Bienvenido el séptimo mes del año, bienvenido el mes de julio. Hemos dejado atrás el mes de mayo, dedicado con intensidad a María como Madre. El sexto mes del año dedicado al Sagrado Corazón y ver ese corazón de Jesús puesto y dispuesto siempre junto a la miseria de aquel que sufre. Cuando sufrimos, ¿por qué no ponernos también nosotros en esa situación, en esa posición? Y comenzamos este séptimo mes del año, mes de julio, mes del Santo Rosario. Que podamos compartirlo juntos, que podamos caminarlo juntos desde Radio Fe Latina, como puente, como nexo, aquel medio de comunicación, este medio de comunicación que nos ha ayudado a fortalecer vínculos, a fortalecer lazos y a ser una verdadera comunidad orante de hermanos. Esta primera semana de julio tendremos presente en nuestra evocación, en nuestra oración, en nuestro diario vivir, el lunes 3 de julio a Santo Tomás Apóstol, el martes 4 de julio a Santa Isabel de Portugal, el miércoles 5 de julio a San Antonio María Zacaría, el jueves 6 de julio a Santa María Goretti, viernes 7 de julio a San Fermín, sábado 8 de julio a los santos Áquila y Priscila. Como repetimos semanalmente, en este intento semanal, en este reencuentro semanal, en cada encuentro a la luz de la palabra, más allá de tenerlos en nuestros calendarios, en nuestros almanaques, por ahí cuando nos fijamos en qué fecha estamos, qué día es hoy, en ese calendario que todos y cada uno de nosotros tenemos en alguna alacena, en alguna heladera, más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, lo importante es poder recrear, de acuerdo a nuestras formas, a nuestros tiempos, a nuestros carismas y talentos y formas que todos y cada uno de nosotros tenemos. Nadie jamás puede decir, no, yo no sirvo para nada, no, esto a mí no me corresponde, no, yo no soy capaz de. Todos y cada uno de nosotros tenemos valores, tenemos talentos, tenemos carismas, tenemos dones que ponemos al servicio comunitario de nuestro prójimo, de nuestros prójimos, y por ende tenemos también la responsabilidad de poder elegir caminar por estos caminos de santidad, por estas sendas de santidad, como lo hicieron aquellos que hemos mencionado, como lo han hecho aquellos que nos precedieron. La santidad, aunque parezca una poesía teórica de domingo, es una realidad palpable y tangible en la vida de todos y cada uno de los cristianos, en todos y cada una de las cristianas, en toda vida que se precie de creyente, que se precie como tal. Comenzamos junto a todos ustedes a la luz de la palabra entonces este séptimo mes del año, 2 de julio de este año 2023, 13º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí,
y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 13º domingo durante el año, 2 de julio de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, con el entusiasmo que no caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido, Miguel. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Y te tengo que repetir lo mismo que siempre decimos después de tu generosa presentación. Sí, va muy bien. Y cada vez que nos convocamos en torno a la mesa de la palabra para comentar, para analizar esta palabra que el magisterio nos hace llegar, esta palabra que es del Señor, esta palabra que es de Dios, esta palabra que es la vida en nosotros, esta palabra que viene a nosotros, que viene a buscarnos y nos encuentra. Y nos encuentra, uno diría, quizás estando nosotros desprevenidos, no demasiado atentos a la búsqueda de aquel que nos busca para la vida. Y es muy posible. Nos sorprende tantas veces y nos sigue sorprendiendo que tenemos que decir muchas veces, no sabemos de dónde viene y a dónde va. Es como dice, por ejemplo, Jesús en su diálogo con Nicodemo respecto del Espíritu Santo, que fue motivo de tu introducción en el programa en el día de hoy, Fabián. El Espíritu Santo sopla, pero no sabe de dónde viene y a dónde va muchas veces. Y viene a nosotros. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? Y parece que viene de un lugar de donde nos envía el Espíritu Santo aquel que lo prometió. No debe ser sorpresa para aquellos que están, sí, generalmente atentos a esta palabra que es para la vida, esta palabra que es la vida, esta palabra que es desde el principio, esta palabra que es para siempre, esta palabra que es eterna. Si yo no voy al Padre, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Pero cuando yo esté con el Padre, desde el seno del Padre les enviaré el Espíritu Santo, que los guiará a toda la verdad, a la plenitud de la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y digo tomará de lo mío porque todo lo del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Y ustedes son míos, van a ser míos, porque son del Padre. Y el Padre los envía y me envía a mí, porque sabe que tienen necesidad del Padre. Y todos los que están atentos a la palabra del Padre, la palabra de Dios, vienen al Hijo. Y en el Hijo encuentran el alimento que solamente le puede proporcionar aquel que es alimento del Padre, pan vivo que bajó del cielo. Así como baja a nosotros el Espíritu procedente del testimonio de la unidad plena, plenísima, entre el Padre y el Hijo. Unidad en la vida, unidad en el amor, unidad en aquello para lo cual viene a unirnos a nosotros. Para eso viene a buscarnos.
para quitarnos de nuestra nada y llevarnos a una totalidad que es plena, definitiva y gloriosa. Y esto lo venimos viendo y venimos enfatizando en el curso, por ejemplo, de este mes de junio que ya ha transcurrido. Estamos en el mes de julio, en este domingo, es la primera lectura del mes de julio, sí. Hemos visto el mes del Sagrado Corazón y debemos centralizar en el Sagrado Corazón de nuestro Señor, porque es la sede donde habitan en nosotros en este tiempo de la fe, mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, la gloria del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo que viene a nosotros. El Espíritu Santo que hemos visto en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando llega a aquellos que estaban reunidos esperando la recepción del don que el Señor ya nos había prometido. Ahí estaban todos, y llegó el Espíritu Santo, un viento impetuoso que llenó toda la sala, y lenguas como de fuego que se depositaban sobre la cabeza de cada uno de los que estaba presentes. Don de lenguas, glosolalia, don de profecía, comenzaron a profetizar, presididos por Pedro, que salió a proclamar la palabra, la figura de Jesucristo, delante de tanta gente que había ido a la celebración del Pentecostés al estilo de cómo celebraba el judaísmo hasta entonces, en figura naturalmente. Ahora estaba lo figurado, ahora estaba la consumación de todo aquello que en la letra habían leído los que estaban ahí presentes para celebrar a la manera, bueno, diríamos figurativa, sí. Ahora venía en serio el Espíritu Santo, ahora estaba el Espíritu Santo ahí. Y la manifestación de tal acción del Espíritu Santo era la palabra de Pedro hablando a la multitud y logrando en ese día que 3.000 personas se bautizasen, se integrasen al cuerpo de la vida en el nombre de Jesús. Qué importante que es esto, ¿no? Tantas veces los cristianos, siempre tenemos que proclamar esta verdad. Adoramos, sí, alabamos y bendecimos a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Te alabamos, te bendecimos, sí, te adoramos y finalmente te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, viene a perdonar el pecado, viene a quitar de nosotros la pesada herencia de muerte que nos dejó el hombre del barro, el Adamá. Viene a quitarnos del polvo, viene a elevarnos al lugar de donde viene aquel que nos viene a buscar, porque para eso viene a nosotros, viene a buscarnos para la vida. No busquemos la vida en otro lugar que la vida donde nos conduce aquel que es la vida en nosotros, aquel que es la verdadera vida. Muchas veces el ser humano por vocación, por instinto, por intuición, aún sin conocer la palabra de Dios, pero hay en el hombre, varón y mujer, un instinto de conservación, de vida. Amamos la vida procede de Dios, la vida es Dios en nosotros. Y en Cristo Jesús se concreta eso que intuimos sabiamente, más allá de nuestro esfuerzo, muchas veces vano, desde el punto de vista de la pura o mera racionalidad intelectual. Más allá de esto está esto que viene a traernos el Señor que viene a nosotros, nuestro alimento celestial, nuestro verdadero Maestro, el único, el que es Maestro en todo, el que es Señor, Señor del tiempo, Señor de la historia, Señor de la vida, Señor de la gloria. Nos envía el Espíritu para que dé testimonio del lugar a donde está y de dónde viene a buscarnos, y a dónde nos conduce, y a dónde es el verdadero lugar de la vida. Vida comienza en el pesebre, sí, sabemos. ¿Dónde nace aquel que viene a nosotros? En un pesebre de animales, en nuestro corazón, hermanos.
es el pesebre de nuestra naturaleza animal directamente, y tenemos que sembrar y tiene que crecer en ese pesebre el niño hasta hacer en nosotros la vida que finalmente hace de nosotros un templo de verdadera adoración y glorificación, como lo hizo el Señor en el templo de su cuerpo, para que hagamos lo propio, guiados finalmente por la palabra y ese espíritu que nos envía, que nos genera, nos otorga el poder, para que con ese poder podamos hacer aquello que el Señor, por su enseñanza sabia, magistral, de vida y para vida, nos enseña para siempre. A Él tenemos que seguir. En Él está la vida, en Él está la verdad que viene a revelarnos, en Él está la plenitud de la gloria a la cual finalmente nos conduce. El que quiera salvar su vida la perderá, fíjese, y el que la pierda por mí la hallará para la eternidad. Exactamente. ¿Qué queremos? ¿Salvar la vida? ¿A qué llamamos vida? Antes que llegue a nosotros la vida verdadera a través del autor de esa vida. Y la buscamos a través de tantas cosas que en este mundo se nos propone. Multitud. Yo creo que son tantas que enumerarlas nos llevaría, no sé, la vida justamente, el tiempo que estamos en este mundo. Hoy queremos una cosa y mañana queremos otra, hoy buscamos por un lado, mañana por otro lado, multitud de caminos que se van multiplicando justamente, y pareciera ser que estamos en una especie de laberinto, en una especie de callejón sin salida, y exactamente es eso, no tiene salida. Buscamos una vida donde la vida no está. Y finalmente tenemos y nos estrellamos contra ese mismo paredón. Y la vida desaparece porque nunca estuvo en el lugar donde la buscamos. Hasta que viene a buscarnos el qué es la vida. Y nos trae la vida porque viene Él a nosotros como vida, como camino para la vida, como alimento para la vida, como la totalidad para esa vida que es plena y total también. La perdemos. ¿Cuál es la vida que perdemos, hermanos? El que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor de la vida. ¿Cuál es la vida que perdemos por causa de Él? Y la vida esta, la que llamamos vida. Esta vida, llamémosla histórica, biológica, sí. Esta vida que no llegan a ser nada más que un mero ciclo que transitamos por un tiempo que también termina en el almanaque, comienza en el almanaque, y esta vida que nosotros medimos en conformidad con la dimensión del almanaque en el alma que tenemos, bueno, termina también en un lugar que no deseamos para nada, que ni siquiera queremos imaginarlo, nos cuesta imaginarlo. Claro, nos cuesta imaginar la nada. La nada, ¿qué podemos decir de la nada? Y nada es, claro, no es. La vida es. Bueno, hay que perder esta vida mentirosa, aparente, inexistente, la que no es, para buscar y encontrarla en aquel que viene a nosotros, en aquel que es la vida, y en nosotros se instala como vida. Ahí la vamos a encontrar. Y muchas veces perdemos esta que apreciamos tanto en el tiempo, ¿no es cierto? A través de la cual buscamos tantas cosas que humanamente podíamos describirlas, sí, sin duda. Quizás muchas veces con un lenguaje académico, pero el lenguaje académico no alcanza tampoco a expresar aquellas cosas que son inefables, que son indecibles, inexplicables. Y lo son porque no las conocemos. ¿Cómo usted va a definir el amor? ¿Cómo va a definir la vida? Si usted puede hacerlo de muchas maneras, apelando posiblemente también a ese lenguaje que llamamos, pongamos entre comillas, académico. Es un término muy humano también. Esto hay que vivirlo, hermanos. Esto hay que vivirlo en serio. Y vivirlo en serio quiere decir entregarse absolutamente a aquel que nos viene a enseñar y a proclamar el que es maestro y maestro único. Y ahí entonces nos vamos a dar cuenta del error en que estamos y de aquello
que nos sorprende finalmente con creciente alegría, una alegría que nunca deja de ser. Nos sorprende porque nos va mostrando cosas que pertenecen a una realidad para nosotros absolutamente inédita y desconocida, una realidad que nos muestra el autor de la verdad, que nos revela en este camino nuevo, que nos invita a transitar. Fíjense, nada debe... Dentro de tu generosa introducción, por ahí uno subjetivamente, dentro de la riqueza de la misma, toma algo, alguna cosa, por lo menos para hacer un interjuego de reflexiones, de palabras sabias, por cierto. Cada palabra tuya encierra la riqueza de la sabiduría, del sabor, de un hombre comprometido que ha vivido intensamente su vida para la palabra, y él, elogio merecido por cierto, y me llamó la atención que dijiste algo así como que, bueno, él los envía, él me envía a mí. Y me pareció muy interesante ese él me envía a mí, porque mientras te escuchaba pensaba, porque si no hubiera la sensación como que te estamos escuchando, nos están escuchando, y uno se hace la idea de estar, digamos, en un auditorio, tal vez, cómodamente sentado en una platea, simplemente mirando, simplemente observando. Y el envío de Jesús a los suyos, el envío a los 12, el envío a los apóstoles, se reproducen todos y cada uno de aquellos que decimos seguirlos. No nos podemos hacer los distraídos diciéndome, no, lo envió a Pedro, lo envió a Juan, lo envió a Santiago, pero a mí, Fabián, no, a mí no me envió, a mí no me dijo nada, no me mandó ningún WhatsApp, ningún audio, nada. Digo, me parece interesante porque si no es como que hacemos aquello repetido tantas veces a lo largo de los años, Miguel, católicos del letrerito, ¿sí? Y no somos protagonistas de la historia como estamos llamados, no somos actores principales también. Ese envío para ellos es importantísimo que vos lo reafirmes, es para todos y cada uno de nosotros, señor Miguel Carreras. Claro, señor Fabián Gómez, fíjese, habíamos comentado largamente durante el curso de los días precedentes a cada semana los evangelios que siempre el magisterio en su función docente nos propone para su consideración. Y habíamos visto, hablando del envío precisamente, al cual nos vamos a referir sin duda y al cual nos referimos permanentemente, y el hecho de que estemos aquí comentando este pasaje del día de hoy está mostrando que el envío ha llegado a nosotros. Mal podríamos estar hablando en estos términos y de estas cosas si no estuviese en nosotros operante aquello del cual vamos a hablar centralmente, que es precisamente el Espíritu Santo que hemos recibido de parte del Señor, el que nos guía a la plenitud de la verdad. Vamos a recordar un episodio que vimos ya en semanas anteriores. El Señor resucitado. Sabemos que nuestro Señor murió, resucitó, ascendió, volvió al Padre y tiene la misma gloria que tenía antes que el mundo, antes de estar en el mundo, antes que el mundo fuese. La misma gloria que el Padre, en la plenitud de la unidad de la misma. Pero antes de ascender el Señor resucitado, recordemos, pongamos esto de manifiesto, antes de ascender el Señor resucitado, se apareció a los 12 discípulos que estaban en Jerusalén, los 11 eran, Judas había ido a traicionarlo, claro está, por miedo a los judíos, había miedo en ellos todavía. Y se aparece resucitado estando juntos. Faltaba Tomás nada más. Y la saluda, la paz esté con vosotros, la paz. 2 veces se lo dice, 2 veces esa paz que solamente de Dios procede.
esa paz que excede a todo conocimiento, esa paz que viene precisamente del núcleo de la paz y que es la misma paz y la única paz verdadera. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo lo que dijo, como Dios. Dios dice y Dios hace. Les envió el Espíritu Santo. Sopló y les envió y les dio el Espíritu Santo. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A todos aquellos a los cuales les perdonase los pecados, les serán perdonados. Aquellos a los cuales se los retuvieseis, les serán retenidos. El poder de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que nos da a nosotros. Punto 1 sería esto. Nos da el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder que nos da el que viene del cielo a la tierra. El poder que tenemos ahora al recibir el Espíritu Santo, para hacer nosotros también un ascenso, pero de la tierra al cielo. Aquel que era el mayor de todos descendió del cielo a la tierra por causa nuestra, de nuestra necesidad, para que nosotros reconciliados, afuera el pecado adámico, ya está. Ya lo pagó el Señor eso, ya pagó la deuda. Ahora hay que ascender de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la tierra al cielo. Por eso, con el poder del Espíritu Santo, por la gracia del Hijo, volvemos al amor del Padre. La palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús, por el Espíritu Santo que estuvo en él, en plenitud cuando él fue bautizado en aguas del Jordán. Recibimos el Espíritu Santo nosotros, desechamos eso que decíamos la vida, la perdemos, esa que llamamos mentirosamente vida, que es la que nos ofrece el mundo mentiroso, presidido por el padre de la mentira, y nos integramos a la vida que nos trae, que viene precisamente de la vida, de la gloria, del amor del Padre, que es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios, el que viene a nosotros inclinando su naturaleza divina ante nuestra miseria humana, para llevarnos precisamente a compartir aquello que Él nos trae, que es precisamente la unidad con la naturaleza divina, eterna, inmortal y gloriosa. Ascendemos, ahí somos protagonistas, Fabián, ese protagonismo que reclamamos, bueno, con derecho los seres humanos, porque somos hechos semejanza de Dios, sí, imagen y semejanza, vino a recuperar a nosotros la semejanza perdida, y ahora en nosotros se produce, sí, uno diría el camino inverso del que hizo el Señor, sí, porque el Señor vino de la vida a la muerte y disfrutó y justamente vivió y murió la muerte por todos nosotros para resucitar y resucitarnos y llevarnos a la plenitud de la gloria, de la cual partió Él para venir a buscarnos, a nuestra miseria. Y ahora vamos, ahora somos discípulos de Él. Bueno, el que quiera, el que ame más cualquier cosa en este mundo que al Señor que viene a buscarnos, no puede ser discípulo. No puede ser verdadero discípulo. Fíjate que hay un ejemplo extremo acá, Fabián, que pone al principio Mateo en este Evangelio. El que ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a sus hijos, etcétera, que es lo mayor en materia de afectos que tenemos en este mundo, más que a mí no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz, más aún, más alta la exigencia, la demanda divina, y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Hay que renunciar a todo? No, hay que renunciar en un sentido, para seguir al Señor de la vida, lo cual implica que en ese seguimiento seguimos a la vida que viene a nosotros, seguimos a quien nos viene siguiendo desde lo más alto. Qué curiosidad y qué paradoja, ¿no es cierto? Y al seguirlo Él entonces, ahí podemos ser discípulos, como somos en este tiempo de la fe, para hacer finalmente aquello que hace el Señor. Enviados del Señor, enviados a hacer lo mismo que el Señor hace como hombre,
porque por eso bajó a nosotros, estamos en nuestra naturaleza humana, pero ya equipados con el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, que nos da testimonio del Padre, del Hijo, de la unidad de ambos y de la unidad que viene a ser en nosotros con el Padre y el Hijo, para participar de la vida gloriosa en Dios y de Dios en nosotros. Somos protagonistas, sí, y en este Evangelio, fíjate vos, el Señor dice, la recepción, ahí está, un corazón que recibe. Un corazón que dijimos al principio, pesebre donde nace este que viene a nosotros. Nacemos en él, nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu, sí. Y a partir de ese crecimiento en nosotros, hasta llegar a una adultez, a una madurez cristiana, vamos ascendiendo, vamos llegando también, siguiendo al Señor, por supuesto, en una conducta testimonial que avala aquello para lo cual estamos en este mundo y que es lo que hacemos en conformidad con la palabra que vino a buscarnos y que nos comunica estas cosas que hay que encarnar para poder hacer un verdadero seguimiento. Después finalmente seremos receptores de todo lo que nos envía el Señor, de todo lo bueno, en todos los órdenes. El que recibe a un profeta, dice el Señor aquí, bueno, tendrá, sí, tendrá también, ¿no es cierto?, el regalo de profeta. Sí, hasta el más pequeño que reciba, el más pequeño de los míos, que reciba un vaso de agua fresca, tendrá también su recompensa aquel que se la otorga. El que recibe a un justo tendrá recompensa de justo. A un profeta de profeta, a un justo de justo, a uno que da inclusive, a lo mejor uno dice lo poco que puede dar, pero da con el corazón como dio la viuda en el templo. Aunque sea 2 moneditas, pero era todo lo que tenía. Si damos con este corazón, este pesebre, que termina siendo verdaderamente el templo del Espíritu Santo, entonces estamos dando aquello que Dios da a través de nosotros, que finalmente es la vida, no menos que eso, esta vida de la que estamos hablando, no la que buscamos cuando todavía no hemos recibido al enviado del Señor, que es el enviado de Dios. El que recibe... Creo que el señor Miguel Carreras se merece un descanso. Va a trabajar, como a lo largo de todo el programa, en la operación técnica, en este caso la musicalización, Silvia Patricia, con el buen gusto que es característico en ella. Me va a permitir escuchar ahora a Javier Bru y esta interpretación que ilumina tantas palabras de sabiduría del señor Miguel Carreras. Javier Bru entonces interpretando desde Radio Fe Latina, Salvar la Vida. Allá vamos. El que ama a sus padres o a sus hijos más que a mí, o su propia cruz no carga, ese no es digno de mí. El que los recibe a ustedes o el que me recibe a mí, también recibe a mi Padre, Él es quien me ha enviado a mí. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, la perderá. Mas quien la pierda, por mí el reino la encontrará. Por mí el reino la encontrará. Justo o al profeta recibiera por lo que es, recompensa de profeta o de justo va a tener. Y en un vaso de agua fresca un pequeño
cariño llegue a dar, por ser uno de los míos, se le recompensará. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Mas quien la pierda, por mí el reino la encontrará. Por mí el reino la encontrará. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Mas quien la pierda, por mí el reino la encontrará. Por mí el reino la encontrará. Qué hermoso tema, Fabián, ¿eh? Por mí la encontrará. El que pierda su vida por mí la encontrará. Eso que decimos vida, ¿no es cierto?, en este mundo, que consiste en el hombre del tener, no en el hombre del ser, no en el hombre para la vida, sino en el hombre de tener muchas cosas, que finalmente tiene una conclusión como la que extrajo, por ejemplo, el sabio Sócrates, ¿sí? Cuando veo las vidrieras de su tiempo en Atenas, llenas de cosas, ¿qué conclusión sacó? ¿Cuántas cosas que no preciso? Sí, tal cual. Basta que tengamos que comer y con qué cubrirnos, nos dice San Pablo, con eso nos basta. Y a nosotros nos basta por la vida que nos trae, aquel que es el único que nos trae la vida, aquel que es la vida, y la vida en nosotros, y en nosotros en todos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. A ver, señor Miguel Carreras, ¿cómo interpretamos, cómo vivenciamos esto, tomando como parámetro, tomando en cuenta por ahí, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, ¿sí? Al prójimo como a ti mismo? De alguna u otra manera se puede tomar al padre, a madre, a hijo o hija como prójimo, ¿sí? Y honrarás padre y madre. Hay que honrar padre y madre, pero resulta que no pueden ser amados con mayor preponderancia y con mayor fuerza que al mismo Dios. No hay una especie, no sé si de ruido, de contradicción o de algo que vos bien podrías esclarecer, Miguel. Digo, porque honrar padre y madre es un mandato, es un mandamiento, pero resulta que si honramos tanto al padre y a la madre, honramos tanto a papá y a mamá, en desmedro de la figura del mismo Dios, no corresponde. ¿Cómo interpretamos esta enseñanza? Porque estos versículos que estamos compartiendo de Mateo 10, 37 al 42, ameritan seguramente su profundización versículo por versículo, ¿sí? Y puede resultarnos un tanto contradictorio de algún u otro modo, Miguel. Sí, no lo son, del único modo en que debemos entenderlos, que es a la manera de aquello para lo cual viene precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les enviaré de parte del Padre, desde el Padre, mejor dicho, los guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío, ustedes son lo mío, y os lo hará saber. Lo hemos dicho al principio. El mandato, el decálogo mosaico, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrar al Padre y a la Madre. ¿Cuál es el mandamiento supremo de la ley de Dios, dada a través de Moisés al pueblo de Israel? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo. Está claro. El prójimo. ¿Quién es el prójimo? Mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos, son mi prójimo y son los más próximos a nosotros, ¿sí? Desde que venimos a este mundo, ¿quiénes están? Papá y mamá. Tantas veces decimos, ellos nos criaron, ellos nos formaron, nos dieron de comer, nos mandaron al colegio, nos protegieron, nos curaron, nos buscaron la sanidad cuando estuvimos enfermos. Son los más próximos. El prójimo es el próximo. Hay que honrarlos entonces. Y es el primer mandamiento, ¿sí? El que siga aquel que nos dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo, al próximo como a ti mismo. ¿Amamos al Padre como a nosotros mismos? Y si amamos a Dios, lo vamos a amar con el mayor amor de Dios. Lo vamos a amar en Dios. Ahí lo vamos a honrar verdaderamente. Porque si lo amamos a la manera en que amamos, sin tener instalado en nosotros el principio del amor que viene en Cristo Jesús y no hay otro que lo traiga, entonces podemos decir yo amo a mi padre y a mi madre, yo voy a llorar mucho cuando se mueran, partan de este cochino mundo. Sí, yo voy a llorar mucho, pero ¿usted lo amó verdaderamente? ¿Usted lo honró como lo manda a honrar el Señor? ¿Jesús honró a María y a José? ¿Honró a su Padre Celestial que está en los cielos? Padre, yo te he glorificado en la tierra. Glorifícame tú ahora a mí con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. ¿Usted busca la gloria del Señor? Todo este esquema que desarrollamos sintéticamente en el principio desde el cual estamos conversando en este día, en este domingo, Fabián. Cuando usted verdaderamente ingresa en el seguimiento del Señor, haciendo como Él nos dice, guiados por el Espíritu que sopla en nosotros con el verdadero aliento de vida que instaló Dios mismo en el seno del hombre que hizo imagen y semejanza suya, cuando usted verdaderamente ama con ese amor que recibe del Señor que da la vida por usted, entonces usted va a honrar verdaderamente al Padre y a la Madre. Ahí los va a honrar. De otra manera no los va a honrar como el Señor quiere. Sí, va a tener una conducta de buen hijo en el sentido, sí, será abogado como su papito quiso, eso sí, lo honró, qué bien, muy bien, tiene el diploma, mire, llenó la pared con diplomas, qué hijo, sí, qué padre, acá y ahora. Pero no busquemos la gloria de hombres solamente, busquemos la gloria de Dios. Usted fue un hijo a la manera en que Dios lo entiende, usted fue un buen padre. ¿Usted amó como el Señor lo amó a usted? Bueno, cada uno lo sabe, en su interior lo sabe. Y desde el punto de vista de una verdadera vida cristiana, una verdadera vida en la fe y en la verdad, usted no tiene interiormente ningún tipo de debate, ni ningún tipo de reproches que formularse cuando ya en su adultez y habiendo partido sus padres, recuerde cosas que hizo que no correspondían, que no honraban demasiado al padre y a la madre. Tiene que quedar claro esto, Fabián, porque si no seguimos dándole pie al pensamiento humano y en función de tantos caminos que buscamos en este mundo desde el punto de vista del límite puramente racional, que queremos muchas veces adornar, sí, decorar, ¿no es cierto? Con citas, sí, dijimos, muy académicas, sí, muy elaboradas, inclusive desde el lugar en que solemos hacerlo, y en que suelen hacer también muchos religiosos, desde el prisma meramente psicológico. El Señor va mucho más allá de eso. El Señor va mucho más allá de filosofías humanas. No trata de explicar la vida, viene directamente. Él es la vida, viene a dar la vida, viene a amarnos, viene a mostrarnos concretamente, a través de una conducta testimonial y decisiva, definitiva, qué es la vida y qué es la vida que nos da. Eso viene a hacer. Lo dice, pero lo hace. Entonces, no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. A ver, ¿cuántas veces
a lo largo de tu carrera didáctica, docente, compartiendo la palabra? ¿Cuántos años compartidos, más de 20, radialmente hablando contigo, Miguel? ¿Cuántas veces habrás explicado este versículo, el alcance de este versículo? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, Miguel. Sí, claro, el que no crucifica al viejo hombre con sus obras. Este del cual estamos hablando, y no estamos hablando mal, estamos simplemente definiéndolo y definiéndonos a nosotros mismos, Fabián. Tenemos que crucificar, hacer morir en la cruz todo aquello que nos separa del seguimiento que debemos hacer plenamente, totalmente, mientras estamos en este cuerpo y en este mundo y en este tiempo. Seguir al Señor, el otro crucificado, el viejo hombre, lo que éramos antes de recibir al Señor verazmente, eso hay que crucificarlo, que muera en la cruz, que muera como murió el Señor nuestra muerte, la murió en la cruz, morimos en Él todos aquellos que llevamos la cruz y lo seguimos. Así como la llevó el Señor, ¿no es cierto?, cuando fue conducido al lugar del sacrificio que iba a hacer por todos nosotros. Son cosas que para un cristiano deben quedarnos muy claras, porque si vamos a caer finalmente en un cristianismo proclamado desde un discurso atractivo, sí, muy atractivo, muy florido, sin duda, pero que no es solamente eso, que puede ser muy veraz, inclusive diciendo estas mismas cosas que repetimos nosotros semanalmente, y tantos sabios cristianos que bien han hablado. Pero eso hay que hacerlo. Y el que no toma la cruz es porque todavía no lo hace. No ha vivido, no vive vida de Cristo resucitado y de Cristo crucificado, vida de cruz. Todavía no hay aquello que podemos decir los verdaderos cristianos. Por la cruz a la luz. A la luz sí, pero por la cruz, no por el otro lado. No querer salvar la vida, esquivarle a la cruz, porque ahí la perdemos. Ahí nos metemos otra vez en el laberinto que nos propone el mundo a través de múltiples caminos que excluyen la cruz, pero que nos llevan a la luz. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a aquel que me envió. El que recibe un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. A ver, acá se pone en manifiesto la recepción, la bienvenida, la calidez en el ser anfitrión, en el recibir, en el acoger, Miguel, en el dar y darse, en el compartir, nada más y nada menos, en el compartirse. Y sí, en el compartirse, en el darse. Mirá, Fabián, hay una lectura que nos propone precisamente la palabra en el segundo libro de los Reyes para este domingo. Pertenece al Antiguo Testamento, donde el que recibe a un profeta tendrá recompensa de profeta, nos dice el Señor. Yo te invito a leerlo, Fabián, vos que sos buen lector, vamos a ver qué nos dice la palabra. Fíjate qué redondito que va quedando esto, ¿no? Seguramente ahí lo tenés. Ahí estamos. A ver, seguramente estarás haciendo referencia a la segunda carta de los Reyes en su capítulo 4, versículos 8 al 11 y 14 al 16. Seguro. Forman parte también de la liturgia de este domingo. Un día, Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Y ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construir una pequeña habitación en la terraza, le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y
Y así cuando él venga tendrá donde alojarse. Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Pero Eliseo insistió entonces: ¿qué se puede hacer por ella? Gesami respondió: lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año próximo para esta misma época tendrás un hijo en tus brazos. Ella exclamó: no, Señor, por favor, tú eres un hombre de Dios, no engañes a tu servidora. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. ¿Qué te parece? Tendrá recompensa de profeta. Esta mujer no podía tener hijos. El marido era anciano, pero recibió al profeta. ¿Y cómo lo recibió? Le dio albergue. En su corazón lo recibió. Y tuvo su recompensa, sí, aquello que no tenía y deseaba, y no lo había podido tener en el curso de su vida anterior a la recepción del Señor. Recordemos que el que recibe a un profeta me recibe a mí, dice Jesús, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Recibió a Dios y de Dios recibió ahora el hijo que no tenía. Qué redondito que nos queda, ¿eh? Recibió descendencia y a través de esa descendencia recibió el don de Dios. Uno diría: el Espíritu Santo, sí, fue el que obró en ella. Recibió al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo hizo lo que esta mujer, humanamente hablando, no podía. Desde ya era imposible para ella y su marido. Aquello que era la mayor alegría de su vida, ahí estaba. Recibió la vida verdaderamente. El Hijo es la vida. Yo creo que es una lectura, Fabián, para meditarla mucho, como todo este pasaje que vemos en este domingo, y de paso también hacer un sano escrutinio acerca de nuestra vida cristiana, a ver cómo vamos en este camino del seguimiento que vamos haciendo, seguimiento ascensivo, vamos al cielo, como decimos cuando éramos niños, ¿no es cierto? Yo quiero ir al cielo. Sí, vamos, ahora vamos al cielo. Ahora queremos y vamos lo que queremos, a obtener aquello que queremos y que nos da el único que lo puede dar, aquel que vino del cielo precisamente. Fabián. Bien, para completar el espacio de este 13º domingo, compartimos la carta a los Romanos en su capítulo 6, versículos 3 al 4, y el cual 11, que también forman parte de la liturgia de este 13º domingo durante el año. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos en pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Cortito está todo dicho por San Pablo con la sabiduría de siempre del apóstol, ¿no es cierto? Fíjate vos acá apelando a la figura del bautismo, naturalmente. Los primeros cristianos eran bautizados en agua, como somos siempre, ¿no es cierto? Baño, bautismo quiere decir baño. Nos integramos al camino, al seguimiento del Señor. Nos consagramos, sí, y recibiremos en la confirmación el Espíritu Santo. Bautismo, sí. Comunión, confirmación, somos hijos de Dios, sí, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Bueno, y así como Cristo murió, así somos muertos místicamente, simbolizado en el bautismo, cuando somos sumergidos en el agua donde muere nuestro hombre viejo. Figura que nos presenta con mucha abundancia y posibilidades exegéticas el diluvio universal. Murió un mundo que no seguía a Dios. Morimos nosotros bajo las aguas bautismales y cuando emergemos de las aguas resucitamos, sí, como resucitó el Señor
para la vida eterna. El Señor aniquiló la muerte, vive a Dios, y si vive a Dios no puede morir. Entonces es declarado Hijo de Dios con poder. Así somos todos nosotros, finalmente. Hijos de Dios con poder, con el poder del Espíritu Santo. Esa condición que perdemos en Adán la recuperamos plenamente en Cristo. Y a eso vamos, para eso estamos y no otra cosa mientras estamos en el tiempo y en el mundo, Fabián. Alabemos entonces a nuestro Dios y honrémoslo haciendo lo que el Señor nos dice. Ciertamente. Señor Miguel Carreras, cada vez que comenzamos decimos lo mismo porque sentimos, porque creemos lo mismo. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Que el Señor de la vida les dé vida plena y abundante en este séptimo mes del año, y que si Él así lo desea, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante siempre, y Dios siempre quiere la vida y quiere lo mejor. Así que seguramente vamos a estar aquí y siempre, ¿no es cierto?, con el mismo testimonio de la palabra de Dios. Un abrazo grande para vos, un abrazo y bendiciones para toda la audiencia, para todos los tuyos, Fabián. Hasta el domingo próximo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe